El modo Cristo, haciendo visible lo invisible. Es la parte 7. Y le hemos puesto un subtítulo a esta parte 7. Y dijo Dios. ¿Quieren repetirlo conmigo? Y dijo Dios. Uno de los problemas que nosotros hemos detectado en los ámbitos de las congregaciones, y no estamos exentos a ese tema, a este problema, es el mal uso o el abuso de las palabras. Hay palabras, hay expresiones que por usarlas mal o por usarlas demasiado o por usarlas sin el fin por el cual fueron presentadas, esas palabras terminan en una especie de limbo, como que después ya se hace costumbre usarlas, pero la costumbre hace que pierdan efecto, que pierdan potencia. El mal uso genera que las palabras se familiaricen tanto que pierden efectividad. Hay palabras con las que estamos tan familiarizados, hay expresiones con las que estamos tan familiarizados, que después esas expresiones, por lo familiar que nos son al oído, terminan perdiendo potencia, terminan perdiendo el fin por el cual Dios permitió que accedamos a ellas. Todo lo que hemos accedido de Dios es porque Él lo permitió. El problema es que a veces se pervierte por el desuso o por el mal uso o por el abuso de las palabras. Y una expresión eterna que tenemos que recuperar, y yo que apelo a ustedes y que como iglesia podamos recuperar esta expresión, rescatarla de las garras de la religión, rescatarla de las garras del abuso, del costumbrismo, de la familiaridad. Necesitamos rescatar la palabra y la expresión bendición y todo su derivado, todo lo que deriva de bendición. Necesitamos rescatar bendición y todos los derivados de bendición. Bendijo, bendito. Necesitamos rescatarla, porque es una palabra que se ha dicho tanto, amados. Hasta se ha utilizado bendición para saludar. Para saludar para hola y para saludar para chau. Era, hola, Dios te bendiga, chau, Dios te bendiga. ¿Sí? Todos hemos pasado por ahí. El que no, hermano, qué bueno que no pasaste por ahí. Pero la realidad es que todos los que hemos pisado congregaciones hemos pasado por ese lugar de utilizar en demasía la palabra bendición y todos sus derivados. Le hemos llamado bendición a un auto, le hemos llamado bendición a una casa, le hemos llamado bendición al dinero. ¡Oh, qué bendición! Tengo trabajo. ¡Qué bendición! Amado, si vos podés tener lo mismo que alguien que es impío, no es bendición. Si lo que un impío se gana con trabajo, vos te lo ganas con trabajo, no es bendición. Porque estaríamos pervirtiendo lo que es una bendición. Entonces, vamos a decirle a alguno que tenga cerca, vamos a ayudar al pastor a rescatar la palabra bendición. Y la vamos a rescatar de donde haya que rescatarla. Si es de la religión, la vamos a rescatar de la religión. El religioso que está dentro nuestro y que tiene los días contados, no va a poder retener más la bendición. También tenemos que rescatarla de la famosa predicación del nuevo pacto, ¿sí? No, porque la bendición es Cristo. Y ahí también nos metimos en ese lío. Porque también la metimos ahí adentro y la resumimos en 2 palabras. Bendición, Cristo. Y ya está. Y cada vez que Dios quiere hablar de bendición, no puede porque ya está configurado nuestro cerebro para que es lo que nosotros dijimos. O sea que de una manera u otra hemos pervertido el uso de algo tan, pero tan importante para Dios y tan eterno y tan importante para nosotros. Porque necesitamos rescatar. Y hoy van a ver lo importante que es si podemos rescatar la bendición.
Nunca vamos a entender, seguramente muchos han leído la carta a los Efesios, cuando dice en el versículo 3, el capítulo 1, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Si no rescatamos la expresión bendición y todos sus derivados, nunca vamos a terminar de entender lo que Dios quiso decir cuando dijo esto. No vamos a entender al Dios bendito, no vamos a entender el nos bendijo y no vamos a entender la bendición espiritual. Necesitamos reconfigurar la cabeza para que bendición sea lo que Dios dijo. Y por ahí, quizás, una generación, al rescatarla, la disfrute. Por lo tanto, amados, hoy va a ser una... iba a decir una noche especial, pero no. No quiero que a partir de hoy se establezca un versus, ¿sí? Porque somos muy rápidos para los péndulos. Nos vamos acá, acá. Bendición era esto, ahora es esto. Antes era, ahora no es más. Antes era Boca, ahora es River. Antes era River, ahora es Boca. No, amado, no tiene nada. Antes era peronista, ahora soy radical. Ahora soy mileísta. No, el reino no opera de esa manera. Necesitamos entender las cosas de la manera que Dios las dice, no decir, porque si no ya es carnal. Si antes era, ahora es, somos carnales. No se trata de antes era, ahora es. Se trata de cómo Dios expresa. Se trata de tener un testimonio fiel de lo que el Señor quiere expresar. Dicho esto, vamos a tener una noche bendita. Amados, cuando Dios bendice algo, Dios, cuando bendice algo, lo bautiza. Cuando Dios bendice algo, le da nombre. ¿Qué es un bautismo? Darle un nombre. Cuando Dios bendice, bautiza. Y al bautizar da un nombre. O sea que Dios bendice dando nombre. Cuando Dios bendice algo, lo nombra. O sea que lo bautiza. ¿Con qué lo bautiza? Con su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La que lo nombra. ¿Qué significa que Dios bautiza algo? Que Dios le da nombre a algo, que Dios bendice algo, que lo activa para lo que lo diseñó. Cuando vos veas que Dios bendijo, lo activó para lo que lo diseñó. Dios lo habló y el diseño se manifestó. Dios lo bendijo, el diseño se activó para lo que fue creado. De eso se trata bendecir. Cuando Dios bendice, activa para lo que fue creado. Por eso cuando me preguntan, ¿ustedes bautizan o no bautizan? Depende. ¿Meter agua en una pileta? No. Activarlo para lo que fue creado. Si ya se activó en su interior, sí, lo hacemos público. Hacemos pública la activación. Eso es un bautismo, hacer pública la activación de Dios. Si lo bautizó Dios, lo bautizamos nosotros. ¿Saben cuál ha sido el problema en las congregaciones? Que bautizamos lo que Dios todavía no bautizó. Porque si no se arrepintió, ¿cómo lo vamos a bautizar? Ese ha sido el gran problema. Muchos de nosotros fuimos bautizados sin haber sido activados por Dios. Porque cuando Dios activa, bautiza. O sea, bendice. Ahora, el problema radica en que Dios cuando bendice, activa para que lo que activa funcione para lo que lo diseñó, pero también lo desactiva para lo que no lo diseñó. La bendición no es acumulativa. La bendición establece una brecha. Es un antes y un después. Vieja criatura, nueva criatura. Viejo hombre, nuevo hombre. Eso es bendecir. Activo para lo que fue creado, automáticamente queda desactivado para lo que no fue creado. Dios no bendice acumulando, Dios bendice matando. Al creer en la bendición de Dios, nuestro nacimiento terrenal
empieza a sufrir, o no sufrir, perdón, saquen sufrir, empieza a recibir algunas notificaciones. Y una de las notificaciones que recibe nuestro nacimiento terrenal cuando cree y se somete a la bendición de Dios, es que el nacimiento terrenal pasa a someterse al nacimiento espiritual. Porque lo que Dios bendice deja de estar maldito, pasa a estar bendito. Entonces el pecado nunca puede gobernar lo que Dios bendice. Cuando creo, el sistema pecado, el sistema de maldición, el sistema de condenación deja de gobernar sobre lo que Dios bendice. La bendición de Dios, cuando Dios bendice algo, amados, cuando Dios bendice a alguien, lo traslada automáticamente al momento en el que el pecado estaba desactivado. Lo pone en una posición en la cual el pecado está desactivado como fuerza, como poder para gobernar. Eso ocurre cuando Dios bendice. Por eso, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, nos desactivó para lo que no éramos y nos activó para lo que éramos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Dónde no opera el pecado? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando Dios bendice, lo desactiva automáticamente del pecado. Lo desprende del poder y de la autoridad que tenía el pecado sobre su vida. Por eso, cuando Dios bendice, nosotros automáticamente quedamos a cuentas con Dios. Ahora, por el proceso del Espíritu, Dios bendice, quedamos a cuentas automáticamente porque nos traslada en el minuto, en el segundo, en el instante que Dios bendijo, nos traslada al lugar donde el pecado no tiene autoridad, no tiene poder. Pero luego viene el proceso del Espíritu en el que la mente es rescatada de ese pecado. Porque hay una realidad que tenemos que tener en clara. Pecado desactivado no quiere decir pecado que no puede volver a tener influencia. ¿Estamos claros? Que hayamos sido desactivados del pecado o de ser pecado. Digan conmigo, pecado desactivado, pero pecado latente. Dios nos traslada al tiempo donde el pecado estuvo desactivado. El pecado entró porque un hombre le dio entrada al pecado, pero estaba latente. ¿Sí? Adán le dio entrada al pecado, pero el pecado estaba latente. No estaba operativo, pero estaba latente. No tenía poder para gobernar al hombre, pero sí tenía influencia. El pecado no tenía poder de gobierno, pero tenía poder de influencia. Ahora, en el ámbito de la bendición, en el ámbito del pecado desactivado, Dios le pudo advertir a Adán. Dios le pudo advertir a Caín. Porque él tenía el poder y la claridad para decidir. Adán tenía el poder y la claridad para decidir, como nosotros ahora. Por eso le dijo, si comes, va a pasar esto. Pero si no comes, no va a pasar. Caín, el pecado está a la puerta. ¿Qué vas a hacer? Es como constantemente adentro. ¿Sí? Yo sé que te pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo una vez, jugando, yo jugaba de delantero al fútbol. Me sacan una pelota con una infracción, pero el referí no la cobró. Entonces me tiraron al piso, me levanto y como me levanto lo corro al defensor. Y venía con ganas de hacer Superman, pero para adelante con las piernas. Y cuando me voy a tirar, fíjense qué discernimiento el árbitro. Dice, 9, ¿qué va a hacer? Y me dejó.
El tipo podría haber permitido que al otro lo deje en silla de ruedas, pero no. Gritó, 9, ¿qué va a hacer? Y me frené, porque me hizo reaccionar. Y yo la aplico para mi vida. Yo no puedo escuchar a Dios diciendo, 9, ¿qué va a hacer? Pecado está desactivado, no tiene poder sobre vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter en tu casa? ¿Lo vas a meter en tu familia? ¿Lo vas a meter en tus generaciones? ¿Qué vas a hacer? Porque está desactivado su poder. Pero vos lo podés meter adentro. 9, ¿qué va a hacer? Te va a ir a dormir y va a decir, 9, ¿qué va a hacer? Es más, en vez de dijo Dios, podríamos haber puesto 9, ¿qué va a hacer? El título. Por eso, amados, tenemos que entender la bendición desde este lugar. Cuando Dios bendice, está matando y resucitando. Ahora se te va a complicar empezar a orar, Señor, bendíceme. Oh Señor, quiero que me bendigas. Y vas a empezar a decir, Señor, bendecí a mi hermano. Bendecí a mi esposo. Porque cuando Dios bendice, mata y resucita. Esa es la bendición del Señor. La bendición del Señor mata y la bendición del Señor resucita. La bendición del Señor cancela un nombre y la bendición del Señor establece otro nombre. En pocas palabras, cuando Dios bendice, está ordenando lo que bendice para lo que lo diseñó. Lo pone en orden, para lo cual lo diseñó. ¿Cómo ordena Dios? Hablando. No conoce otra forma. Por eso Cristo es la palabra. Cristo es el verbo, es la palabra logos. Es el logos de Dios, es Dios en acción. Hoy no vamos a entrar en tema, seguramente entremos en tema el sábado y por eso este escalón. Pero nosotros en las Escrituras tenemos dos tipos de palabra, la palabra rema y la palabra logos. La palabra rema es la notificación, el logos es el instrumento por el cual la notificación se lleva a cabo. El rema dice esto, no hagan, dejen de hacer, hagan. Y el logos es la potencia para que eso que está escrito se lleve a la práctica. La gente ha confundido el rema con el logos. La gente ha confundido la notificación con cómo hago la notificación. Entonces la gente lee, o las gentes, leemos y queremos hacer. Y lo que leo es la notificación para que el logos lo haga. Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras avisaban, era el rema de que el logos iba a hacer lo que ocurrió después. El logos es Cristo en nosotros, el que lleva a cabo la voluntad del Padre. No es una Biblia, no es una notificación leída, no es leo y hago. Es leo por el Espíritu y sé lo que tengo que hacer y el logos lo hace porque se lo dejo hacer. ¿Estamos claros? Pero hoy no voy a hablar de eso. Pero ya hablé. ¿Cómo ordena Dios? Con el logos, hablando. Génesis capítulo 1, entre el 1 y el 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, ahí desordenada es sin forma. ¿Sí? Cuando vos leas desordenado en las Escrituras, es que no tiene forma. Y vacía, sin vida. Vacío es sin vida. O sea que la tierra estaba desordenada y sin vida. Estaba sin forma y sin vida, sin el espíritu. Cualquier persona que no tiene el espíritu operativo es una tierra que no tiene forma y no tiene vida. Por eso no es que la gente tiene un vacío existencial, la gente no tiene forma. Quien no tiene a Cristo no tiene forma y no tiene vida. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Saben qué significa eso? Miren cómo
cómo las escrituras han sido a veces tergiversadas, y por eso yo siempre aliento a que las estudien, no que las lean, que las estudien. Esta expresión dice que el mundo, la tierra, era una masa de agua oscura. Era como una especie de bola, era un océano. Eso era la tierra, un océano oscuro. Una bola de agua oscura. Eso es lo que así era la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre la bola oscura estaba el Espíritu de Dios. Decime si en tu mente no ha estado a veces esta interpretación de que vos, porque nosotros vemos el mar y el Espíritu arriba del mar. ¿Estamos? ¿Dónde estaba el Espíritu? En lugares celestiales, juntamente con Cristo. La masa, el Espíritu, nunca se movió de donde estaba. Para lo único que se movió es para cuando Dios dijo lo que va a decir ahora. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí el Espíritu, de donde estaba, entró. Para que lo que dijo Dios se realice. Para poner orden hablando. Para que lo que no era bendito sea bendito. Para ponerle nombre. Ustedes saben que el y dijo Dios en esta parte de las Escrituras fue el primero de 13. Dios en toda la creación dijo 13 y dijo Dios. Y Dios dijo y dijo Dios. Los primeros 11 los tienen ahí, en el capítulo 1 de Génesis. 2 los tienen en el capítulo 2, que no tiene mucho sentido tampoco ponerse ahora a buscar. 1, 2, 3, 4. ¿Saben cuándo Dios dejó de decir? Cuando empezó a decir Adán. Hubo 13 y dijo Dios, hasta que puso al hombre como su expresión en la tierra, y a partir de ahí empezó a hablar Adán. El problema es que Adán habló mal. Y todo lo que fue creando, lo fue creando basado en su propia y dijo Adán. Pero si Adán hubiera continuado, hubiera seguido haciendo y dijo Dios, hola iglesia, estamos para los y dijo Dios se manifiesten en la tierra. La tierra estaba desordenada, sin forma. Por eso es que tenemos que definir desorden. Es todo lo que Dios no bautiza. Es todo lo que Dios no bendice. Es todo lo que Dios no gobierna, pero que está diseñado para ser gobernado por Dios. La tierra estaba diseñada para ser gobernada por Dios. Tu vida y la mía están diseñadas para ser gobernadas por Dios. Pero hasta que eso no ocurra, todavía no hay bendición. Por más que Dios ya nos haya bendecido en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque nuestro nombre, iglesia, está ahí. Cuando soy iglesia, me sumo a lo que ya está bendito. La iglesia ya está bautizada. Dios ya la bautizó. ¿Y entonces por qué las piletas? Porque confirmamos que somos lo que Dios ya dijo. Si no voy a confirmar lo que Dios ya dijo, ¿para qué me meto una pileta? ¿Cuántos quieren verdaderamente, aunque ya te hayas metido en una pileta, reconfirmar en la tierra lo que Dios ya dijo? Vamos a armar una fiesta de bautismo entonces. Porque ese es el bautismo de Dios. Confirmemos lo que yo bauticé. Si no vas a ser iglesia, ¿para qué te va a meter en una pileta? La gente que se mete en una pileta termina siendo congregación si no entendió iglesia. Y anda a sacarla de la congregación y metiéndola en la iglesia. Si ya le dijiste que por bautizarse es parte. Dios diseñó. Bautiza, bendice y eso empieza a funcionar para lo cual Dios diseñó. Ahí empieza el orden de Dios. Otra palabra tan utilizada, otra expresión tan utilizada, pero tan poco efectiva.
¿Por qué no es efectiva? Porque se usó demasiado para muchas cosas. Mantengamos el orden de la liturgia, el orden de la congregación, el orden. Amados, el orden es poner a las cosas donde tienen que estar para lo que están. Hebreos capítulo 2, verso 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por eso el orden de Dios viene a llamar lo que no es como si fuera. La bendición de Dios viene a llamar lo que no es como si fuera. Hoy no es, pero va a ser porque yo lo bendije. Si se suma, si cree, va a ser porque yo lo bendije. Cuando el Señor acá está diciendo, todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, es que no lo vemos, pero ya está. Porque cuando Dios decide ordenar, ordena. Amados, orden se trata de que el plano de Dios se manifieste en la tierra. De que la bendición de Dios se manifieste en la tierra. ¿Qué es la bendición de Dios manifiesta en la tierra? Su orden. Su orden es su realidad. El reino de Dios. Hay tanta gente hablando del reino de Dios, pero no se sujeta ni a sí mismo, amado. Y hablan del reino como si el reino, y no tienen un gramo de sujeción a las autoridades. Orden es que el plano de Dios se manifieste en la tierra. Y para eso tiene que haber personas determinadas a que esto ocurra. No es que Dios necesita, pero hay una realidad. Tiene que haber personas determinadas a que lo que Dios bendijo se manifieste esa bendición en la tierra. Que lo que Dios ordenó se ordene. Si Dios ordenó un reino, que ese reino sea real. No existe la posibilidad de que el reino de Dios sea real en la tierra si no hay orden. Sin orden no hay reino. La iglesia es responsable. Y amados, cada uno de nosotros que nos llamamos iglesia, daremos cuenta ante Dios porque somos responsables de que Hebreos 2:8 se cumplan nuestros días. No todo es sujeto, pero veremos las cosas sujetarse a Él. Somos responsables. Por eso necesitamos trasladar la mente al orden de Dios. Hoy tiene que ser una noche que te lleves por lo menos la necesidad de trasplantar tu mente y yo la mía al orden de Dios, o sea, a la bendición. Porque Dios ya está en su orden. O sea, Dios ya está en la bendición. Y Dios puso ahí a su iglesia. El tema es que yo esté donde Dios está. Porque si no voy a estar pidiéndole cosas a Dios y hablando con Dios, y Dios no va a estar en esa dirección postal. Le voy a mandar un email y cambió de casilla. Le voy a mandar un WhatsApp y ya cambió el número el Señor. Por eso es tan necesario estar bajo el gobierno de la bendición. Porque Dios puso en la bendición, acá lo dice, a su iglesia. O sea, en el orden. ¿Se dan cuenta cómo cambia bendición? Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te ordene. Señor, bendíceme. Matame, resucitame para estar ordenado. Activame para lo que fui creado. Ya no es soltar por soltar. Ya vamos entendiendo. Por lo menos los que estamos acá y los que se van a sumar a entender esto. Por eso cuando ores ya no vas a orar diciendo las cosas porque las palabritas son gratis y las puedo usar.
No, por eso el Señor dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio. Digas lo que digas, no es decir por hablar, no. Por eso yo tengo que tener un cabal entendimiento de lo que estoy diciendo. Hay gente que dice, oh Señor, bendice África. ¿Cómo puede comprobar que todo África va a ser ordenado? Bendice a los niños del mundo. ¿Cómo van a conocer a todos los niños del mundo? Vos y yo tenemos que orar por cosas que podamos cuantificar, que podamos ver que nuestra oración tuvo resultado. Amado, andá orando por andar orando, ¿para qué? Hay oraciones que hacemos que Dios nunca nos mandó. Preferible cantate un salmo, pero no te pongas a orar por cosas que Dios no te mandó, porque Dios no las va a responder, porque estás hablando ociosamente, son palabras ociosas. ¿Sabes lo que te va a decir Dios? ¿Por qué invertiste el tiempo acá y no lo invertiste acá? A vos y a mí. En vez de estar orando tanto por los niños de África, ¿por qué no te ordenás? Bueno, ya en este tiempo de Argentina no oramos más por los chicos de África, ahora oramos por los chicos de Argentina. Pero hay una realidad, tenemos que cuantificar. Si yo voy a estar orando por tu vida, pero y después quiero cuenta. Pastor, ¿podés orar por mí? Sí, yo oro, pero después decime qué pasó. ¿Y por qué tengo que orar? No te puedo contar, porque eso, si no me puedo contar, no oro. No, pero tengo vergüenza, el problema es tuyo. Si vos no me podés contar, no oro. Porque yo necesito ver el resultado de la oración. Necesito ver si la oración produjo una solución conforme a la necesidad de la persona o una solución conforme a la necesidad de Dios, que muera la necesidad de la persona para que resucite Cristo en ella. Orden, amado. Dios nos permita ver una iglesia así, ustedes, los chicos, los más jóvenes, que puedan vivir en esa iglesia, disfrutarla. Porque no van a andar perdiendo tiempo en conversaciones que no tienen que conquistar. Las conversaciones que pervierten. Miren, hay conversaciones que parecen muy espirituales, pero pervierten. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te enrosques en vanas palabrerías, que son para mayor y mayor perdición de los oyentes. ¿Saben lo que hacen los creyentes filósofos? Inventan falsas doctrinas. Porque se ponen a filosofar. Y ahí arranca el orgullo de uno que leyó la Biblia, y el orgullo del otro que leyó la Biblia, y el orgullo del otro que leyó la Biblia. Parece un partido de truco con la Biblia en el medio. Envido, falta envido. Salmo 31, Salmo 48, Efesios 3:14, Apocalipsis 2:4. Y en vez de decir son buenas, dice amén. Pero termina siendo eso, amado. ¿Por qué se arman las filosofías, las huecas filosofías? ¿Por qué aparece la apariencia de piedad? Que parece que es creyente, pero no se sabe que hay una cosa ahí amorfa, sin forma, pero parece un creyente. Porque en vez de vivir y orar ordenados, vivimos y orando conforme a vanas palabrerías que nos aprendimos de memoria o que leímos en una Biblia. Orden, Padre, bendecime. Bendecí tu iglesia. Y no la iglesia. Bendecí tu iglesia. Bendecí a los pastores de la tierra. Vos estás diciendo a Dios que ordene a los pastores de la tierra. ¿Y cómo lo cuantificás eso? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Conocés a todos los pastores? Yo conozco gente que dice, no, las iglesias, ¿cuántas conocés, amado? ¿Cuánta vida tenés? ¿Cuántas iglesias fuiste? No, fui a 40. Bueno, la 41 capaz que es la indicada, pero no podés meter a todos en la misma bolsa. Eso porque es un desordenado. El orden es otra cosa, amado. La bendición de Dios es orden. Bendigo, dice el Señor. Mato y resucito. Bendigo. Ese nombre no va más, ahora tenés otro nombre. Bendigo, divido las aguas. Lo que antes era maldición, ahora, porque lo digo yo, es bendición. Lo bautizo en mi nombre. Por eso, amado, el problema nunca será lo que hacemos, sino el problema es dónde estamos.
No dónde nos dejó Dios, dónde estamos nosotros. Dios lo dejó a Adán en el Edén y le dijo, ahora vengo. Y cuando volvió, ¿dónde estás, Adán? Yo te dejé en el Edén. Para mí, estabas acá. Por eso, el asunto no es lo que hago. El asunto es dónde estoy. Porque donde estoy determina lo que hago. Lo que estoy haciendo me muestra dónde verdaderamente estoy. Las decisiones que tomo, las conversaciones que tengo, lo que miro, lo que dejo de mirar, es lo que me muestra verdaderamente dónde estoy. Para condenarme no, para enjuiciarme, pero no para juicio de condenación, para juicio de salvación, para juicio de luz. Dios nunca hace juicio para condenar, siempre su juicio es para salvar. Pero tengo que exponerme al juicio. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la bendición o estoy en la maldición? ¿Estoy en el orden o estoy en el desorden? ¿Estoy vacío o estoy lleno? No, estoy completo en Cristo. Y vos le ves la vida y decís, ¿pero por qué no lo demostrás? Santiago era peor que yo, por lo menos yo lo digo así. Santiago, la fe sin obra es muerta, muchacho. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y yo te voy a decir si tenés fe o no tenés fe. Así era Santiago, léanlo. Porque es claro, amado, la palabra es clara. No es tan rebuscada como nosotros que le buscamos la vuelta para pecar sin que Dios se dé cuenta. A veces hacemos preguntas, ¿conviene que vaya desnudo a la Bristol? Si voy a una fiesta electrónica, pero no tomo LSD, hay cosas que ya está. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde está mi cabeza? ¿De dónde voy a estar? Si tomo 3 cervezas, y yo habitualmente me emborracho con la cuarta, pero si yo tomo 3, la Biblia dice que no me embriague, pero ¿puedo tomar? Pero si sabés que te tomás 3, te va a querer tomar 4. Y después ni te acordás las que tomaste. Entonces, lo que pregunto, yo me doy cuenta cómo lo pregunto y por qué lo pregunto. ¿Estoy en el orden o no estoy en el orden? ¿Estoy en la bendición o no estoy en la bendición? Ahí tenés las dos, dijo el Señor. Ahí tenés la bendición y tenés la maldición. Y esto no pasó de moda, no es antiguo pacto, nuevo pacto, está en Deuteronomio, pero el pacto eterno. Ahí tenés las dos cosas, sistema de condenación o sistema de vida. ¿Dónde querés vivir? No me venga con los sistemas evangélicos, dice el Señor. No me venga con los sistemas por las largas palabrerías van a ser oídos. No me vengan con esas cosas. Orden o desorden. No tiene 3 opciones el Señor. No, pero yo, Señor, quiero decirte que yo te bendigo. No, bendecir. Pablo podía decir, bendito el Dios y Padre. Nosotros tenemos que ver si podemos, desde la bendición. ¿Por qué Pablo decía bendito el Dios y Padre? Porque él lo veía bendito. Él estaba sentado ahí. Pero duras esta palabra. No, te estoy sanando, te estoy sacando de lugares de maldición a que puedas vivir en la bendición. Pero el problema no es que tenés que ir, ya estás, el asunto es acá. Que esta resuelva vivir ordenada. Y no me hagan seguir porque saben cómo me pongo. Amados, donde estamos mentalmente va a definir lo que comemos y lo que hacemos. Yo puedo estar en una congregación, pero mentalmente fuera de la bendición. Entonces lo que coma será conocimiento, será entendimiento para arrogancia, será entendimiento para contender sobre palabras, para pelearme con los líderes, que yo sé más que los líderes. Amados, pero siempre voy a estar comiendo lo que quiero y como quiero, de la manera que a mí se me ocurre comer. Si yo estoy en la bendición, siempre voy a comer bendición, voy a comer Cristo con el fin de estar ordenado para lo que Él necesite que yo manifieste en la tierra. Donde estamos en la mente define lo que comemos y lo que hacemos. Porque nosotros comemos, somos seres atmosféricos, comemos de la atmósfera en la que estamos. Y actuamos conforme a esa comida. Nadie
peca caminando en las nubes. Nadie erra y estoy, Señor, sentado en lugares celestiales junto. ¡Uy, me caí en el pozo! No, amado, no es así. La atmósfera en la que decido estar, si es la de bendición o es la de maldición, es la que me alimenta. Es la que me alimenta. Y lo que me alimento es lo que va luego a manifestarse. Siempre que hablemos de orden de Dios, tenemos que hablar también de cómo ordena Dios. Porque ustedes me van a decir, bueno, está todo bien, pastor, pero ¿cómo ordena Dios? Y Dios ordena mediante procesos a partir de la obediencia a su logos. Cuando Dios habla, comí y empiezo. Y ahí viene el proceso. La obediencia no es un proceso hasta obedecer, es obedezco y empieza el proceso. El gran problema de las personas es que quieren proceso hasta obedecer. Bueno, yo hasta que obedezca estoy en un proceso. No, primero obedezco y después viene el proceso. El orden de Dios no es el orden humano. El orden humano es bueno, hasta que esté preparado. El orden de Dios es hacer. Y mientras vas, yo iré procesando. A esos procesos que son por la obediencia, que están dentro del orden de Dios, es a lo que llamamos procesos de madurez. Nadie madura por esperar el proceso hasta obedecer. La madurez viene por obedecer. Dice la Escritura, lo decíamos días pasados, el Espíritu pone el querer como el hacer, pero eso no es. El Espíritu va a poner en mí el querer como el hacer lo que... No, amado, no es así. Esa Escritura dice, hagan producir su salvación. Saquen su salvación hacia afuera. Eso está diciendo esa Escritura. Entonces, Él ya puso el querer como el hacer. Yo solamente tengo que obedecer al querer del Padre y al obedecer del Padre, porque es según su voluntad que obedezco, no según la mía. Porque dice según su beneplácito, según su voluntad. El Espíritu no pone el querer como el hacer para que yo espere. El Espíritu pone el querer como el hacer para que yo obedezca a lo que está haciendo la iglesia en la tierra. Y ahí vendrá el proceso en el cual Dios va generando en mí un mayor peso de gloria. Vendrán tribulaciones, vendrán situaciones a resolver. Pero no es que primero el proceso y después el suceso. Sí, vendrá después, pero el suceso principal nuestro es la obediencia y el suceso final. El primer suceso es la obediencia y el suceso final es más gloria de Cristo manifiesta en la tierra. Pero en el medio, no es, voy a esperar que Dios me diga cuándo sembrar. Voy a esperar que Dios me diga si tengo que aumentar mi siembra. No, amado. Si Dios hubiera esperado eso, ¿saben qué? Todavía estamos esperando que venga Cristo. Si el Hijo de Dios se hubiera quedado como muchos de nosotros esperando que Dios le diga y haga sentir, ¿vos crees que hay una persona, amado? Era Jesús, pero era una persona. Oh, Padre, qué ganas tengo de ir a la cruz. ¿Cómo amo la cruz? Qué lindo que es que me claven un clavo en la mano y en el pie me lo junten y me los claven los dos juntos. No, amado. Pero él entendió que era lo mejor que podía hacer, obedecer al Padre, por más que en ese momento había que ir a una cruz. Por eso es el modo Cristo. Y en eso estamos siendo transformados. Y esto no es, bueno, voy a esperar que Dios me muestre y yo hago. No, porque no andamos por vista, andamos por fe. ¿Por qué le hacemos decir a la Escritura y somos tan herejes de hacerle decir cosas que la Escritura no dice? Y hasta lo hemos dicho alguna que otra vez. Desde algún liderazgo, o hemos oído desde algún liderazgo. No, tú tienes que ver para que... No, amado. No somos de lo que andamos por vista, andamos por la fe. Si Cristo está en mí, se supone que yo voy a dar todo lo que sea necesario para que Él, no estoy hablando de dinero, voy a sembrarme todo lo que sea necesario para que Dios sea una manifestación visible en la tierra. Pues que ¿saben qué pasa después? Ay, no sé por qué no me funciona. Ay, no sé por qué esto nunca se termina de acomodar. Yo ahora te lo voy a contar. ¿Querés saber por qué algunas cosas no se terminan de acomodar nunca?
¿Cuántos quieren saber por qué algunas cosas no se... Porque capaz que estoy con la gente incorrecta. ¿Quieren saber por qué algunas cosas no se terminan de acomodar nunca? Bueno, ahora te lo voy a explicar. Amados, a la iglesia no la detiene en la tierra, en su manifestación. La manifestación de la tierra, de la iglesia en la tierra no la detiene el diablo. ¡Oh! Y el diablo se metió y me hizo pecar. ¡Oh! Y el diablo metió la cola y... ¡Oh! El diablo me estorbó, el diablo me frenó, el diablo me llenó la cabeza. No, ¿sabes lo que te llena la cabeza? Que estás comiendo donde no tenés que comer. Yo tenía un amigo que, amado, miraba películas de terror, pero las peores, las que vos decís, ni los que hicieron la película la quisieron ver. ¿Y sabés lo que hacía este cabezón? Después de mirar la película, oraba el televisor. Tuviste 2 horas llenándote la cabeza de mugre. Y obvio que después vas a manifestar mugre. Obvio que después vas a manifestar temor, angustia, miedo, depresión. Claro, si te están transmitiendo, estás comiendo. En el ámbito donde como, es el ámbito que yo voy a manifestar después. Y que se va a manifestar en mi interior. Por eso la manifestación de la iglesia no la detiene el diablo. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Caso cerrado. Dios no dice 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas. ¿Por qué no avanzo? Porque no es Dios, no es el diablo. No es ni Dios ni el diablo el que te frena. Porque quiero decirte algo, a partir de la cruz Dios le soltó la rienda a su nueva creación, a la iglesia. La iglesia puede llegar hasta donde quiera. Obviamente, gobernada por el Señor. Pero el límite de la iglesia es Dios. Es ilimitado. ¿Querés tener 4 emprendimientos laborales? Encará los 4. Amado, es ilimitada tu mente y la mía en Cristo. Claro. Pero mirémoslas todas las Escrituras. Porque no deban nada a nadie, sino el honrarse los unos a los otros. Amos, sirvan a sus esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos. Si yo tengo un trabajo y no soy una persona que ese trabajo lo hace con profesionalismo, la Escritura dice, hagan todo como para el Señor. Yo tengo que dejar una buena imagen. Yo soy una expresión de Cristo en la tierra. ¡Ay, el jefe me insulta! Ahí tenés, te está trabajando con tu arrogancia, con tu humildad. A la iglesia no la detiene el diablo en su manifestación, la detiene en no entrar a los procesos de madurez. Mirá a alguno que tenga cerca y decirle, más vale que entres a los procesos de madurez porque no me vas a frenar. Si José María, que está acá, detiene la expresión de esta palabra, lo perjudica a Sebastián que está al lado de él. Y viceversa, ¿no? Y esto no es para que... Todo lo contrario, no es para que compitamos. Ahí es, lleven las cargas los unos de los otros. Che, ¿qué necesitas? Para que, Néstor, ¿vos qué necesitas de mí? Para que yo pueda colaborar con vos, para que vos no detengas el proceso de madurez. Y vos lo mismo conmigo. Que no se detenga el proceso de madurez. ¿Cómo hacemos? Bueno, dale, yo colaboro con vos. Pero claro, hablemos verdad los unos con los otros. Como también lo dice la Escritura. Tengo tiempo, así que... Y aparte ustedes están expectantes, o sea que estos son los ámbitos que digo, ay, nos vamos a las 12 y están todos contentos. Amados, si ustedes y yo somos sinceros, vamos a reconocer algo. No tenemos problema en acomodar o en organizar algunas cosas. Tengo que organizar la semana, agarro una agenda, organizo.
Hay cositas que bueno, ya se irán acomodando. Yo las voy a acomodar para que no se vea mucho que yo todavía estoy acomodando. Y empezamos a acomodar cosas y a organizar cosas y creemos que eso es orden. Yo me estoy ordenando, dicen algunos. ¿Sí? Algunos dicen, yo me estoy ordenando. Llego temprano al trabajo. Ahora, si le debe plata a uno, lo mínimo es tener que ir. No tengo la plata, pero ¿cómo te va? No tengo el dinero, pero te vengo a decir que en algún momento te voy a pagar. ¿No es? Me escapo. Porque orden, el trabajo del orden de Dios es para que en nosotros aumente Cristo. Y si aumenta Cristo, se supone que somos más honestos, se supone que somos más humildes, se supone que somos los unos con los otros más sinceros. Somos personas que buscan el bien del otro, buscan la paz, buscan que la iglesia verdaderamente crezca, prospere. Por eso las personas no tienen problema en acomodar o organizar. Porque para organizar o acomodar se requiere de cierta pericia humana, de cierto trabajo humano, pero nunca dejan el gobierno. Para acomodar o organizar algo es un poco de inteligencia humana. Pero la gente no suelta el gobierno. Entonces, yo manejo mis tiempos. Yo manejo mi dinero, yo manejo mis recursos, yo sé cuándo voy a congregarme y cuándo no, porque yo sé a qué hora. Y bueno, total empieza un poquito más tarde, pero bueno, cuando llego yo empieza la reunión. No, mamá. Hay muchas personas que creen que cuando llegaron ahí empezó Cristo, la obra de la cruz. Muchos de nosotros hemos creído que el Señor empezó cuando nosotros llegamos. Perdón, yo sé que algunos hoy llegaron a horario porque tuvieron que trabajar, el colegio, facultad. Tengan paz, no lo estoy diciendo por eso. Bueno, en realidad sí. No, mentira. Amados, el problema real es cuando se nos aparece la bendición. Cuando aparece el orden de Dios. Acomodar está bien, maquillar está bien. Organizar está bien. El tema cuando aparece el orden de Dios, la bendición y te dice, si te pegaron, ponle otra mejilla. Si te pidieron que andes 1 milla, anda 2. Si te pidieron la capa, dale 2. Ahí no sé si tengo tantas ganas. Porque el orden, vivir en la bendición, te manda obediencia y soportar los procesos del Espíritu. Esto explica. ¿Se acuerdan lo que les dije? Vamos a explicar los procesos o los largos ciclos de vida. Esto está explicando los largos ciclos individuales y colectivos. Hay muchas personas que le llaman proceso a ciclos en los cuales se metieron solos y Dios no tiene ni idea que la persona está ahí. Ay, pero si Dios me mira. No, Dios no te está mirando porque lo que te dijo es, ya te dio una palabra, anda a la palabra y ordenate conforme a la bendición. Pero ¿cómo? Si yo estoy orando para salir del ciclo, soltá tu orden, soltá tu organización, soltá tu acomodamiento y vas a ver cómo salís del ciclo. Amados, si acá entre nosotros hay uno que decidió no progresar en Cristo, es uno que nos está perjudicando a todos. Entonces la iglesia no puede avanzar y damos vuelta en círculo. Porque Dios no tiene 10 hijos, 100 hijos, 8000 hijos. Dios tiene un hijo, que es Cristo. Y su expresión en la tierra es una sola, la iglesia. Si uno de nosotros atrasa, todos nos atrasamos. Por eso es tan importante que los unos y los otros nos llevemos las cargas y nos acompañemos en el proceso. No, pero la salvación es individual, sí. ¿Te vas al infierno solito o te quedás en el cielo solito? Ahora, el asunto es, ¿qué hacemos con la expresión en la tierra? Pero yo a lo que llegué estoy bien. Si vos te estancaste donde llegaste, nos estancaste a todos.
organizar y acomodar no afirman a las personas en la roca, no las afirman en Cristo, solo maquillan. Por eso no te funciona y por eso, a vos sí, pero por eso hay personas a las que no le funciona el Evangelio. Por eso hay personas que dicen, ¿cómo hago para que mi familia conozca al Señor? Es que a veces no pasa y no va a pasar hasta tanto no recibas la palabra de bendición, que es la palabra de orden, y la creas y resuelvas vivir conforme a eso. No se trata de que haya gente que tiene más o gente que tiene menos. No, amados, se trata de que hay gente que decide más rápido. Porque nos ha pervertido el evangelio del proceso al revés. Y acá es donde tenemos que reconfigurarnos todos en la cabeza. ¿Cuál es el proceso al revés? Primero espero y después obedezco cuando esté preparado para obedecer. No, amado, primero obedezco y después vemos cómo voy encaminándome en esa obediencia. Porque lo otro depende del hombre, el orden de Dios depende siempre de Dios. Yo obedezco y la palabra es la que me va acomodando para que esa obediencia sea firme, sea constante. Si vos le pediste una palabra un día a un pastor y todavía está esperando para que esa palabra se lleve a cabo, amado, vos y yo tenemos un problema. Vos porque vas a seguir dando vuelta en círculo. Y yo y todos los demás porque no vamos a avanzar hasta que vos no te decidas. Porque si alguien te dio una palabra, obedécela. La palabra de Dios no es solamente para las cosas que a mí me sacan. No, no es que salgas vos, salimos todos o no sale nadie. Y eso es buenísimo o es un perjuicio. Necesitamos ser activados en la iglesia, no en los hijos. Por eso vamos en procesos de madurez, de ser hijo de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, a ser el Hijo de Dios. Hijos de Dios es el estadio medio, el Hijo es el estadio en el cual las personas empiezan a vivir para darlo a conocer en la tierra. Mientras yo sea un hijito de Dios está muy bien, sos un niño, vamos a acompañarte en ese proceso. Pero tiene que haber un momento que como niño yo decida salir de ahí y me transforme en alguien con el entendimiento de ser hijos en el Hijo. Pero después tengo que entender que soy el Hijo. Y eso solo lo produce la bendición, el orden de Dios. Por eso una pregunta que me gustaría que nos hagamos. ¿Quiero ordenar? ¿Quiero acomodar o quiero organizar? Porque eso también nos tiene que definir. Vos tenés que hablar con los líderes, con las autoridades. Pastor, yo quiero acomodar. Yo quiero organizar. Y está muy bien. Pero ya sabemos que para la expresión de Cristo en la tierra no podemos contar. Por lo menos hasta que no te decidas a que el orden se manifieste. Mi consejo es que a partir del momento que yo me defino como alguien que quiere acomodar o que quiere organizar, no hable más de la Biblia. No hable más de las Escrituras. Espere a que resuelva ser alguien que viva bajo el orden. Porque si yo hablo, por mis palabras seré justificado, pero también por mis palabras seré condenado. Si quiero hablar como adulto siendo niño, seré juzgado como adulto, no como niño. ¿Saben qué, amados? Se lo decía a los jóvenes el otro día y se lo digo a todos ustedes. Paz, arrancamos de cero. Pero tenemos que saber todas estas cosas. Porque ojalá nos hubieran predicado el Evangelio de esta manera cuando arrancamos. Muchas cosas no hubiéramos dicho u hecho. Y o hecho. Yo creo que a partir de hoy, si logramos salir del uy, ¿ahora qué haré de mi vida? Nada, arrancamos de cero, ¿sí? Pero muchas cosas las vamos a pensar seriamente antes de decirlas. Porque vamos a empezar a ver el impacto real
que tiene la palabra de Dios. El impacto real que tiene ser la manifestación del logos de Dios en la tierra. El y dijo Dios. ¿Sabés lo que es una persona que entiende el y dijo Dios? Y donde va, dice, y la atmósfera de oscuridad se transforma en atmósfera de luz. Para eso fuiste diseñado, para eso fuiste diseñada. No para que siempre andes esperando que Dios haga algo con tu vida. Empezás a hablar diferente, empezás a decir, y dijo Dios, sobre esta situación, mi hijo, mi hija está en las drogas, está en problemas de salud, está acá, está allá, pero y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, claro, pero para eso tengo que estar posicionado y parado en la bendición, en el orden. Porque si yo estoy parado en la bendición y en el orden, a lo que diga que se ordena, amados. Se tiene que ordenar. Entonces la pregunta es, dos preguntas. La primera, ¿a qué hora quieren irse? ¿Quiero ordenar? ¿Quiero acomodar? ¿Quiero organizar? ¿Qué quiero hacer? Porque creo que Dios hoy está poniendo una vara, pero también está diciendo, hay un nuevo piso. No creo porque se me ocurre, porque estoy imaginando, estoy convencido. Dios está poniendo un piso. Es un nuevo piso. Y hay una propuesta de Dios. ¿Vamos desde acá o te vas a quedar en el escalón anterior? Culpándote por lo que no fue, enojado con el evangelio que no te predicaron, dando vueltas en el mismo desierto de siempre, culpando a Dios, culpando a los hermanos, culpando a la iglesia, culpando al que pecó contra vos, culpando, o vas a decir, bueno, listo, todo eso declaro que está reunido en Cristo y yo vivo bajo el orden del y dijo Dios. ¿Cuántos quieren ser bautizados? Porque cada etapa que Dios te propone es un bautismo. 4 nomás. Bueno, vengan los 4 acá adelante que charlamos. Te está proponiendo el Señor un bautismo. Cada espacio, cada temporada nueva del Señor es un bautismo. Se terminó la temporada anterior, empieza la nueva. Salí del evangelio conocido, aunque haya sido correcto, pero era anterior. ¿Sí? Mira, todo lo que sea anterior a hoy, Dios lo bautiza. Y le dice, es viejo. Por eso yo cuando lo encuentre le voy a dar un abrazo y voy a llorar con él y le voy a decir, loco, la verdad que me trastornaste la cabeza. No sé si me va a entender cuando le diga así, pero Pablo, ¿cómo hiciste para que, habiendo sido lo grosso que fuiste, que Pablo no se enteró lo grosso que era, nos enteramos nosotros, pero Pablo, habiendo sido lo grosso que fuiste, y no honro a Pablo, honro a Cristo, pero la verdad, honremos a las personas también. Siendo lo grosso que fuiste, siendo lo que fuiste, preso los últimos días de tu vida, les decías a los filipenses, regocíjense, conténtense. ¿Y saben qué? ¿Saben cómo se van a regocijar y saben cómo se van a contentar? Teniendo todo por basura, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando hay un creyente aburrido, amargado, cuando ya no sabe las escrituras, cuando no, amado, un creyente aburrido, amargado, el que no está en la expectativa de despojarse y ordenar, despojarse y ordenar, matar y resucitar, matar y resucitar, que Dios pueda matar todo lo bueno que soy para resucitar todo lo bueno que es Él. Oh. Voy a volver a decir porque me gustó. Que Dios pueda matar todo lo bueno que soy para resucitar en mí todo lo bueno que es Él. Ahí está la plenitud. Ahí se te va el aburrimiento, se te va esa bronca que a veces tenés con las instituciones, con la congregación, con los líderes. Amado, porque está Él y solo Él como objetivo de vida. Su orden es su bendición. Por eso cuando yo les vuelvo a decir,
y Dios los va a bendecir. Van a pensar en decir amén. Fíjense que hemos dicho, tomá, ahí va la bendición, y la gente la agarra. No entendió las personas. Porque el que lo dijo no entendía nada y el que la agarraba tampoco entendía nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Dios sí entendía y las tinieblas también entendían. ¿Y qué? Mirá, agarró la bendición pero no se ordenó. ¿Vas entendiendo por qué le erramos tanto en la vida? ¿Por qué a pesar de que Cristo está en mí estábamos ciegos? ¿Entendés que el evangelio no es lo mismo una cosa que la otra? ¿Entendés que no todos son pastores? ¿Entendés que no toda congregación es iglesia? Tiene que haber un momento que lo digamos y lo conversemos entre nosotros, amados. Tiene que haber un momento que porque tenga un título no significa que tenga un cuadrito y que sea. Tampoco digo que lo soy yo. Por los frutos los conocerán. Prueben los frutos, no el título, no el cargo, no el conocimiento de la Escritura. El fruto, Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay? Mirá, amado, si en una congregación mínimo, no se habla del reino, no se habla de Cristo, amado, huí de ahí. Porque lo primero que quiere hacer la religión es tapar a Cristo. Porque si Cristo es tapado, vos y yo somos manipulables. Por eso el apóstol Pablo nunca decía, sigan la religión correcta. No, amado. Cristo. ¿Saben una de las maneras de tapar a Cristo? Es hablando de Jesús, sin entender que Jesús y Cristo eran el mismo. Si yo te hablo de que seas como Jesús, yo te voy a hablar de la cruz para atrás. Te tapé a Cristo. El mismo Jesús dijo, si esto que yo soy en Mateo, Marcos y Lucas no cae a tierra y muere, no va a dar fruto. Lo dijo Jesús de sí mismo. O sea, esto que ustedes están viendo acá tiene que desaparecer para que aparezca lo perfecto. Porque aún el Jesús que caminaba a la tierra manifestaba a Dios de una manera imperfecta. Pero ¿cómo? Si él obedecía y era eficaz en obedecer, sí, él el testimonio lo transmitía perfecto, pero el problema era que la manifestación visible de las personas era imperfecta porque todavía no estaba el Espíritu en ella para darle a conocer lo perfecto. Yo sé que es para otra conversación. Voy a cerrar con lo que voy a decir. Les voy a dejar esta pregunta abierta. ¿Vamos a ordenar? ¿Vamos a acomodar? ¿Vamos a organizar? Yo creo que ustedes están acá porque verdaderamente no están esperando una bendición que no venga acompañada de la realidad de la bendición, que es el orden de Dios, para que el orden nos transforme y podamos ser verdaderamente lo que Dios dijo. Que el orden nos ponga a operar y a activarnos en esa operatividad según lo que Dios habló de nosotros. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Después iremos con los otros y dijo Dios. Lo dijo Dios, sea la luz, y fuimos alumbrados. Ahora sí podemos ordenar. ¿Saben lo que está diciendo Dios cuando dice sea la luz? Ahora sí me pueden ver. Porque la luz resplandeció y la luz es Cristo. Mi Hijo resplandeció en ustedes como el lucero de la mañana y seguirá en aumento. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que aparece cuando yo escucho y verdaderamente me someto al y dijo Dios. ¿Saben qué pasa? ¿Cuál es el síntoma principal de una persona que recibe el y dijo Dios?
pero verdaderamente cree en ese y dijo Dios, la persona automáticamente dice, todo lo estimo por basura. Porque lo único que quiero ver es lo que dijo Dios. Y Dios dijo, Cristo sea manifiesto. Amén.